que pues no, nomás no tengo fuerza ahí para detener ningún freno, pues se necesita un poquito más de carácter, ¿no? Para que no lo mangoneen a uno, que te digo que no fue el caso. Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. Hola, qué gusto saludarles. Bienvenidos a Dosis Semanal de Sentido. Hace apenas unos días arrancó el Mundial y nosotros nos vamos a subir a este trend del Mundial y creo que muchos de nosotros ya lo tenemos presente. Los primeros partidos, la emoción, esa energía que se siente en el ambiente y justo por eso hoy queremos hablar del fútbol, pero desde un lugar que quizá no se esperan, desde la logoterapia de Viktor Frankl. Porque resulta que en la cancha hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Este tema da para tanto que lo vamos a dividir en dos partes. Lo vamos a hablar del fútbol como deporte, no como negocio. Y aunque a veces lo vemos solo como un deporte cualquiera, desde la logoterapia de Viktor Frankl, el fútbol se convierte en una ventana extraordinaria para entender lo más profundo de la condición humana. Porque el fútbol no es solo patear un balón, como escribió el filósofo Jesús Ilundain. En el juego se subliman los impulsos humanos y puede surgir un nivel vital superior, la capacidad de superación y el logro de la excelencia. Así es. Y pues entonces vamos con nuestra primera enseñanza. El fútbol como exigencia a sí mismo. Frankl lo dice con claridad en Psicoterapia y Humanismo. El hombre no huye de las tensiones, las necesita. Y cuando la sociedad de la abundancia le quita las tensiones naturales, nosotros mismos nos las creamos. Así es, el fútbol es precisamente eso. Frankl lo llama el ascetismo de hoy en día. El jugador no tiene que correr kilómetros para sobrevivir, pero elige hacerlo voluntariamente, con esfuerzo, con sacrificio. Se plantea a sí mismo exigencias innecesarias, no son para sobrevivir, son para disfrutar tensiones. Y aquí está la clave logoterapéutica. Esa tensión no es un problema que hay que eliminar, es una necesidad específicamente humana. Como dice Frankl, el hombre necesita una tensión razonable entre un ser y lo que aún debe ser. Qué importante. Por eso, el deportista que se entrega de verdad no está sufriendo sin sentido. Está respondiendo a algo que la vida le exige: crecer, superarse, descubrir los límites de sus posibilidades y empujarlos cada vez más lejos. La primera enseñanza del fútbol es que la vida sin exigencia no basta. El ser humano florece cuando se propone algo que valga la pena conquistar. Y eso nos trae a la enseñanza número 2. El campo de juego como campo de sentido. Ándale. Juan Villoro dice algo que me parece fascinante. El fútbol propone un retorno a lo primigenio. En la cancha, durante 90 minutos, se recupera algo de la tribu encandilada por el fuego, del griego que confunde a los dioses con los mortales. Y desde la logoterapia eso tiene mucho sentido. Frankl explica que el sentido siempre es único, siempre está vinculado a una situación concreta e irrepetible. Cada partido es eso, un momento único que jamás se repetirá. Qué importante. Dice Frankl que las posibilidades de sentido tienen una oportunidad que, si no se aprovecha, pasa para siempre. Y es exactamente lo que ocurre en el fútbol. Esa jugada, ese gol, ese momento de conexión entre el equipo no volverán a ocurrir exactamente igual. Por eso, el fútbol puede despertar en el espectador y en el jugador algo muy profundo: la conciencia de que el presente importa,
de que este momento es único y merece una respuesta plena. La segunda enseñanza entonces es: cada momento de la vida, como cada partido, contiene una posibilidad única de sentido que nos invita a estar presentes de verdad. Por eso nos vamos con nuestra enseñanza número 3. Competir contra uno mismo. La autotrascendencia en el deporte. Frankl tiene un concepto que me parece clave para entender el fútbol bien vivido. La autotrascendencia. Ya hemos hablado varias veces de ella. El ser humano se realiza no cuando se centra en sí mismo, sino cuando se olvida de sí mismo entregándose a algo o a alguien. Y eso tiene aplicación directa en el deporte. Frank mismo nos dice: en cualquier competición el hombre está en realidad compitiendo consigo mismo. Él es su propio rival. Cuanto más se concentra en hacer las cosas lo mejor que puede, sin obsesionarse por ganar, tanto más fácilmente llega al éxito. Aparece aquí la hiperintención, ese concepto logoterapéutico que describe lo que pasa cuando convertimos el éxito en el objetivo de toda nuestra atención. Cuando el jugador solo piensa en ganar, fíjense esto para las rondas de penales, cuando el jugador solo piensa en ganar, se pone tenso, se bloquea y paradójicamente pierde. Qué importante. En cambio, cuando se entrega al juego en sí mismo, cuando se olvida de sí mismo para servir al equipo, para dar simple y sencillamente lo mejor de sí en cada jugada, la excelencia llega como consecuencia. Uno juega siempre en beneficio del equipo, porque las victorias nunca son individuales. Entonces, nuestra tercera enseñanza es: la autorrealización no se persigue directamente. Llega cuando nos trascendemos, cuando nos olvidamos de nosotros mismos para entregarnos a algo más grande. Y esto nos trae a la enseñanza número 4 del fútbol. Los bienes internos del fútbol, lo que el dinero no puede dar. Importante. El filósofo Jesús Irundain distingue entre los bienes externos del fútbol, la fama, el poder, el dinero, y los bienes internos, la excelencia en el juego, la belleza de una jugada bien ejecutada y el placer de dominar el balón. Y esto conecta directamente con la distinción que hace Frankl entre el Homo sapiens, el hombre que busca el éxito, y el Homo patiens, el hombre que sabe dar sentido a su existencia, incluso sin éxito externo. Qué importante. Cuando un jugador juega únicamente por el dinero o la fama, Homo sapiens se mueve en la dimensión de los bienes externos. Puede ganar mucho, pero puede al mismo tiempo sentirse vacío. El vacío existencial que describe Viktor Frankl no respeta las cuentas bancarias. Ni la fama, ni si apareces en el álbum Panini, ¿no? Pero cuando el juego mismo es lo que le mueve, cuando hay amor a lo que hace, cuando busca la excelencia por lo que tiene de bello y verdadero, está viviendo desde los bienes internos. Eso es lo que Frankl llamaría vivir desde la voluntad de sentido. Entonces, en resumen, nuestra cuarta enseñanza: hay cosas que no pueden comprarse. El sentido auténtico siempre proviene de adentro, de entregarse de verdad a algo que vale la pena. Y esto nos lleva a nuestra quinta enseñanza: el sufrimiento en el fútbol. ¿Cómo una derrota puede tener sentido? Albert Camus dijo que todo lo que sabía de la ética era obra del fútbol, el territorio en el que se ignora por dónde saldrá el balón. Una frase pequeña que encierra algo muy frankliano. En la vida, como en el fútbol, no controlamos el resultado, pero sí la actitud con la que jugamos. Qué importante. Frank es muy claro en esto. La tercera guía de sentido, después de crear algo y amar a alguien, es la actitud que adoptamos.
ante el sufrimiento inevitable. Y en el fútbol el sufrimiento es constante. La lesión, la derrota, el error en el momento decisivo, a veces hasta meterse uno a autogol. Todo eso está incluso presente. Pero esa derrota no es el final de la historia. Como dice Franklin, una vez que hemos vivido plenamente un momento, lo hemos rescatado en el pasado para siempre. El jugador que lo dio todo en la cancha, aunque pierda, ha hecho algo que nadie puede quitarle. Y la historia del deporte está llena de esas figuras que perdieron, pero que se convirtieron en referentes, porque mostraron dignidad, entrega y grandeza de ánimo frente a la adversidad. Eso es lo que Frank llamaba transformar el sufrimiento en un logro humano. Entonces, nuestra quinta enseñanza del fútbol: perder también puede tener sentido. Lo que importa no es solo el marcador, sino la actitud con la que jugamos hasta el final. Que el fútbol no es solo entretenimiento, es un espejo de la condición humana. La necesidad de tensión y desafío, la posibilidad de sentido en cada momento, la autotrascendencia, la búsqueda de lo auténtico y la dignidad ante el sufrimiento. Así es, 5 enseñanzas que Víctor Frank nunca jugó en la cancha, pero que bien podría haber descubierto ahí. Porque como él decía, la vida siempre nos pregunta algo. El fútbol también lo hace en cada jugada. Porque el sentido, acuérdense, no se inventa, se descubre. Y a veces se descubre pateando un balón. Hasta la próxima dosis de sentido, mi Dani. Les recuerdo que hice Super Chispa y hasta la próxima.